y comparto con ustedes esta ventana de Microsoft Excel, porque estábamos empezando a ver Excel. Este segundo bimestre vamos a abordar ejercicios totalmente básicos, totalmente simples para Excel, en virtud de que cuando ustedes vayan a prácticas, en muy rara ocasión, los van a poner a trabajar con cosas complejas en Microsoft Excel, en el que a usted le pidan que cree toda una base de datos y que haga que su computadora hable y que empiece a tener, no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No. Van a ser regularmente ejercicios totalmente simples los que ustedes van a ver en las prácticas. Por esa razón es que a mí lo que más me interesa, porque solo una vez a la semana nos vemos, es que usted pues tenga más o menos la idea básica de cómo funciona Microsoft Excel. Entonces, ya en el último video que yo había subido, había presentado una ventana de Microsoft Excel y señalé cada una de las partes de la misma. Entonces pregunto, ¿cómo se llama esto de acá que estoy señalando? Barra de herramientas. Barra de herramientas. Muy bien. ¿Esto que está acá qué es? ¿Quién está cerca de un camión? Hay interferencia, para mí que nos están hackeando. ¿Cómo se llama esto que está acá? Portapapeles. Esto no se llama portapapeles. Este es el portapapeles, pero ¿esto qué es? Vaya tomando nota, es importante que usted vaya recordando cosas que ya hemos visto. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué es esto? Habilita más opciones. Pero No. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este botoncito que está acá? Hay varios en esta. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Por aquí hay una situación bastante interesante. Todavía no, bueno, no fueron evaluados en el primer bimestre de la clase de computación, pero solo para darles un chivo, ¿verdad? En el examen aparecía una ventana así como esta de Microsoft Word, en la que yo preguntaba cuáles eran las partes de la ventana. Entonces la mayoría de personas, cuando yo pregunto esto, me dicen que esto es hoja de Excel o es hoja de Word. O empiezan a señalar, ¿verdad? Pegar, cortar, copiar, portapapeles, negrita, cursiva. Y entonces, ¿cuándo termina usted de señalar todas estas partes? Para que usted lo vaya recordando entonces, esto que está acá arriba es nuestra barra de título. El título regularmente está acompañado con el programa que está ejecutando nuestro archivo. Entonces, aquí dice libro 1, Excel, lo cual significa que Microsoft Excel es el programa con el cual está abierto el archivo que se llama libro 1. Por acá encontramos la barra típica, estándar, de toda ventana de Microsoft Windows. El minimizar, el restaurar o maximizar y cerrar. Esto que está acá, ya lo habíamos visto en clase también, es la barra de herramientas, pero esta barra de herramientas está encerrada por todo esto que está aquí abajo. Ahora bien, esto que está acá, este inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, etcétera, son en realidad pestañas. Cada pestaña está organizada en pequeños grupos que tienen relación con la pestaña. Por ejemplo, en la pestaña insertar yo puedo insertar tablas, puedo insertar gráficos, puedo insertar mini gráficos, paseos, filtros, vínculos, entre algunas otras cosas. Bien, entonces estas son pestañas. Estos son grupos. Este es el indicador de opciones avanzadas de cada grupo.
opciones avanzadas de papeles, opciones avanzadas de fuente, opciones avanzadas de alineación. Ahora bien, en Microsoft Word únicamente encontrábamos una hoja en blanco, las reglas que estaban acá a los lados y arriba, la barra de zoom, las vistas y la barra de estado, la barra de idioma. Era lo único que aparecía en Microsoft Word. Ahora Microsoft Excel además nos está agregando un par de herramientas más, dentro de las cuales encontramos esto que está acá, que yo lo dije en el video que está publicado ya en YouTube, es la dirección de celda o el nombre de celda. Por ejemplo, ahora está en A6 porque estoy en la fila 6, columna A. Si me posicionara hasta acá, estaría en la J8, que significa que estoy en la columna J en la fila número 8. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Muy bien. Además del nombre de la celda que nos ofrece Microsoft Excel, porque como el área de trabajo de Microsoft Excel es una matriz, es una tabla como esta que ustedes logran ver acá, es esta tabla, entonces siempre voy a necesitar identificar las columnas, que las columnas están numeradas por letras, y las filas, que son estas, están numeradas por los números naturales. Bien. Después de la barra en la que encontramos el nombre de celda, vamos a encontrar la barra de fórmulas. Esto que está acá es la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas voy a encontrar el botón para eliminar la fórmula, para aceptar la fórmula y para crear una fórmula. Regularmente las fórmulas en Microsoft Excel inician con f de x, función de x. Entonces se trabaja en función de x. Como yo había dicho ya en el video que presenté en YouTube, las celdas pueden albergar tanto valores numéricos como valores de tipo carácter. Por ejemplo, por aquí encuentro un dato de tipo numérico y aquí encuentro un dato de tipo carácter, es decir, un tipo de dato de tipo texto. Ahora bien, ¿qué sucede entonces si yo me encuentro con este 3 y además me encuentro con la siguiente expresión? Hay que distinguir expresiones de fórmulas. Una expresión está compuesta por caracteres, por texto. Por ejemplo, yo podría decir que vivo en la zona 2 de Chimaltenango, por poner un ejemplo. No vivo ahí, ¿verdad? No me vaya a buscar porque no vivo ahí. Este 2 que aparece acá ya no es un dato operable. Esto significa que yo este número 2 que tengo por acá, ya no lo puedo operar para sumar, multiplicar, restar, dividir, etcétera. Ya no puedo hacer nada con ese 2. ¿Por qué? Porque este 2 pierde su valor numérico para convertirse en un valor de tipo simbólico. Este 2 deja de ser número para convertirse en letra. Aunque usted me dirá que las letras del abecedario son de la A a la Z y ahí no aparecen los números. Pero hace referencia al hecho de que este 2 yo ya no lo puedo operar. A diferencia de este 3, que este 3 sí lo puedo operar y puedo trabajar sumas, multiplicaciones, restas, etc. Ahora bien, resulta ser que algún usuario a mí me va a dar un dato y me va a pedir que por favor yo sume las siguientes cantidades. Que sume por favor 2. Ay, Dios. Ese es el problema de Office 2019. Bien, lo vamos a poner acá. Un usuario a mí me pide que sume entonces 2 más 3. Sumar 2 y 3. Claro, para usted esta suma es bastante fácil. Usted por deducción sabe que 2 más 3 es 5. Entonces no hay ningún inconveniente con esta suma. El problema yo lo voy a encontrar cuando un usuario me pida, por ejemplo, voy a consignar que tengo un alumno que se llama Juan Pérez. Y
Juan Pérez tiene un montón de compañeros en la misma clase. Vamos a decir que tiene 20 compañeros. Como yo lo expliqué en el video de YouTube, hay dos punteros que me va a proporcionar Excel. Este puntero que me sirve para seleccionar y este otro puntero que me sirve para rellenar. Si yo doy clic acá sostenido y me desplazo hacia abajo, voy a encontrar exactamente esta cantidad de personas que se llaman Juan Pérez. Estoy únicamente rellenando. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Bien. Ahora bien, resulta ser que todos estos Juan Pérez que encontramos acá estudian en un establecimiento educativo que tiene dividida su ponderación en 4 bimestres. Entonces vamos a establecer las unidades. Ahora bien, en la primera unidad, Juan Pérez obtuvo un punteo de 34 puntos, de 100. En el segundo bimestre obtuvo 70 puntos. En el tercer bimestre obtuvo 80 puntos. Y en el último bimestre obtuvo 100 puntos. Ahora bien, lo que necesito ahora, o lo que necesitaría ahora mi usuario, el que me está pidiendo que yo resuelva este problema por medio de una hoja de Excel. Recuerde que una hoja de Excel es una hoja de cálculo. Ahora me va a pedir que yo haga el promedio de estas 4 notas. ¿Cómo se trabaja un promedio? Pregunto. ¿Cómo se trabaja un promedio? ¿Cómo se hace un promedio? Sumando 4 Sumando las notas y después se divide en los 4 bimestres. Ah, muy bien. Usted sí sabe. Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a utilizar una fórmula, pero como yo lo había dicho en el video ya publicado, para indicar que es una fórmula y no un tipo de texto, lo que tengo que hacer es entonces anteponer el signo de igual. Igual que. Para crear una fórmula yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo sencillamente seleccionando columna por columna o escribiendo directamente el nombre de la celda. Necesito sumar entonces C2. Si se da cuenta, ahora se seleccionó la celda C2 más D2 más E2 más F2. Bien, voy a hacerlo de manera extendida para que usted lo comprenda. Entonces, quiere decir que este estudiante que se llama Juan Pérez obtuvo en 4 bimestres de 400 puntos en un año, obtuvo 284 puntos. Bien. Entonces dice que para que vamos a poner aquí total de puntos. Para que un promedio pueda ser válido, debo de dividirlo en la cantidad, en el número de cifras que estoy sumando. Entonces ahora voy a dividir, otra vez signo de igual, voy a dividir esto, lo voy a dividir en 4. 4, ¿por qué? Porque son 4 valores, 4 cifras las que yo estoy sumando. Entonces quiere decir que Juan Pérez, a pesar de que perdió el primer bimestre con 34 puntos, gana con un promedio de 71 puntos el año. Sé que es bastante pilas. Se fue reponiendo. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Si en vez de Juan Pérez aquí estuviera María Serrano, estuviera Carlos Castro, no sé, todos estos estudiantes, si hubieran 1000 estudiantes. Usted tendría que consignar cada nota, porque pues las notas sí son individuales, pero no necesitaría usted hacer todas las operaciones que yo hice. Primero sumar y luego dividir. Porque lo que podría hacer es utilizar el autorrellenado. Entonces, por ejemplo, yo me desplazo hasta acá
Y ahora me aparece con valor de 0 la suma de puntos de las 4 unidades. ¿Por qué con valor de 0? Porque yo no he consignado ningún valor en las 4 unidades. Entonces, por ejemplo, Carla tiene el siguiente punteo. En el primer bimestre obtuvo 50 puntos, en el segundo bimestre obtuvo 45 puntos, en el tercer bimestre obtuvo 95 puntos y en el último bimestre obtuvo 65 puntos. Lo cual hace un total de 255 puntos de 400. Y ahora, pues únicamente puedo desplazarme aquí también para que la división se vaya efectuando de manera inmediata. Entonces, con 63.75 gana Carla. Otro estudiante, Henry. Henry obtiene en el primer bimestre 100 puntos, en el segundo bimestre 99 puntos, en el tercer bimestre 98 puntos y en el último bimestre otra vez 100 puntos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, si se da cuenta, 397 es la suma de las 4 notas y la división en 4 hace un total de 99.25 de promedio final. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Sí. Entonces vaya tomando en cuenta usted esto. Voy a señalarle de una vez las partes de una fórmula de Microsoft Excel. Las partes son las siguientes. Número 1, el signo de igual. Una fórmula se construye con un signo de igual al inicio. Después de el valor operable, el operando, un operador y otro operando. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que Microsoft Excel, al igual que todo lenguaje de programación, al igual que todo programa computacional, va a funcionar en virtud de la lógica. Si yo le pido a este programa que me sume estos valores, pues estos valores me va a sumar. Si yo necesito hacer ya operaciones combinadas en las que vaya a sumar, multiplicar, dividir, potenciar, radicar, entre otras cosas, yo necesito utilizar los operadores de agrupación. Los operadores de agrupación pues serían paréntesis, corchetes, llaves, etc. Regularmente en la computadora únicamente son necesarios los operadores como paréntesis. Todo lo que vayamos a agrupar tiene que ser con paréntesis. Entonces, eso es lo que iba a explicar hoy, ¿verdad? Cómo funciona una fórmula y de qué manera puedo trabajar con las fórmulas. Los cursores que ya los había explicado en el video pasado. Y pues espero que no haya ninguna duda. Y si hay, pues pregunte, que para eso estoy. ¿Dudas? Todo bien. Todo No, perfecto. todo bien.